Un gran saludo para todos ustedes, mis hermanos, donde quiera que estén. Es un privilegio poder compartir el Evangelio del Reino de Dios y en esta oportunidad con un interesante tema. Lo vamos a hacer en el contexto de un tema sumamente interesante. Como nota introductoria, quisiera hacer algunas reflexiones que puedan llamar vuestra atención y vuestro interés. Estamos aquí reunidos, un grupo de cristianos, para estudiar algo que se llama cosmovisión bíblica, el concepto de lo que es una cosmovisión, y luego esto llevado al cristianismo, es decir, cosmovisión cristiana o teísmo bíblico. Esto es algo que muchos ven como extraño, ya que piensan que tiene que ver más con áreas como la filosofía, la antropología o la sociología. Tratándose de cristianos, uno se preguntaría, bueno, ¿no es mejor estudiar una serie de teología sistemática o de teología bíblica, de pronto estudiar algunos de los libros de la Biblia o temas como la creación, los últimos tiempos? ¿Por qué entonces algunos en el día de hoy nos enfrascamos tanto en hablar de cosmovisión? ¿Por qué estudiar esto ahora? ¿Será que es una nueva moda intelectual? ¿Me va a edificar? ¿Va a mejorar mi santificación? ¿Voy a tener mayor conocimiento teológico? Quizás entre este grupo de personas que están escuchando esta enseñanza, hay algunos que tengan algo de conocimiento de lo que vamos a enseñar hoy. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Para el momento actual en que nos encontramos en el cristianismo, no hay otro tema más importante y práctico que este, y sobre todo para aquellos que predican y que enseñan en sus congregaciones, así como aquellos que se dedican a las misiones. Esto anterior quiero demostrárselos a través de las sesiones que tenemos por delante. El apóstol Pablo no conocía la palabra cosmovisión, pero estoy seguro que sí tenía claro el concepto. Leemos el siguiente texto muy conocido por todos en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de adquirir una cosmovisión bíblica o fortalecerla, hacerla más coherente, eso es el equivalente al concepto expresado por Pablo en este texto, de tener una renovación a nivel del entendimiento. Y el nivel del entendimiento más profundo es el nivel de la cosmovisión en un ser humano. Tener una cosmovisión bíblica es un requisito del discipulado cristiano. En otras palabras, sin una cosmovisión bíblica madura y coherente, no es posible ser un discípulo maduro de Cristo. Se puede ser un discípulo, sí, pero infantil, un discípulo infantil de Cristo, un niño en Cristo, pero no un adulto en Cristo sin haber pasado por la renovación del entendimiento. Puedes tener un nuevo corazón, has nacido de nuevo en el corazón, pero quizás no hayas nacido en tu mente todavía. El estudio de la cosmovisión podríamos verlo como una herramienta, un medio que nos va a permitir a nosotros saber por qué pensamos como pensamos, entender por qué hay diferentes culturas en el mundo, por qué hay naciones que son más pobres que otras, entre otras tantas cosas. El estudio de la cosmovisión nos va a ayudar a entender por qué hay épocas en la historia donde el cristianismo estuvo en un bajo nivel, es decir, que fue un cristianismo de bajo impacto, con bajo poder transformador de la cultura. Ahora bien, hay que entender algo, y es que la cosmovisión es algo que nos pertenece, lo tenemos, algo que forma parte de nosotros y que hace al ser humano ser un ser humano. Nadie puede vivir sin tener una cosmovisión. El estudio de la cosmovisión no es fácil tratarlo, ¿vale? Porque la mayoría de la gente no tiene un buen trasfondo intelectual y de la misma fe cristiana. Es un tema teológico
antropológico profundo que nos va a permitir saber cómo es que funcionan las culturas, cómo funcionan las sociedades humanas y no solo el cristianismo. Este tema debe ser muy rumiado y estudiado. Necesitamos meditarlo profundamente y con mucha frecuencia a causa de nuestra enfermedad dualista. Y oigan bien estas palabras que quizás sean nuevas para ustedes. Nuestra enfermedad dualista. Aquí estaremos viendo muchos temas y subtemas que están bien interconectados, tales como son el reino de Dios, la gran comisión, el mandato cultural, la creación, la caída, la redención, el evangelio del reino, la iglesia, las misiones, las culturas, entre otros. Ustedes verán que vamos a estar hablando continuamente, interconectando todos estos temas. Quiero preguntarles algo. Si el Señor Jesucristo viniera en estos momentos a evaluar a su iglesia, ¿qué piensan ustedes que Jesús le diría a su esposa? Bueno, realmente Él no necesita venir para evaluar a su iglesia. Para eso, Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Tenemos la palabra, tenemos también el registro de casi 2000 años de cristianismo, el libro de la historia. ¿Cómo evaluarías tú la salud? ¿Cómo evaluarías tú la salud de la iglesia en general en estos momentos? A nivel mundial, a nivel de tu país, tu propia iglesia local. ¿Cómo evaluarías tú tu vida cristiana? ¿Cómo la evaluarías? ¿Está siendo la iglesia obediente a su verdadero llamado? ¿Será que la iglesia actual entiende cuál es su verdadero llamado o lo entiende de manera incompleta? ¿Lo entiendes tú? ¿Cuál crees tú que es la misión de la iglesia y la naturaleza de la iglesia? Como cristianos, ¿debemos interesarnos en la cultura que nos rodea? ¿Es importante para nosotros? ¿Tiene algo que hacer la iglesia en relación con la cultura? Aunque iré hablando de esto a lo largo de esta serie de estudios, quisiera abordar este asunto porque nos va a permitir comenzar este recorrido con los pies bien puestos sobre la tierra. El cristianismo del siglo XXI está muy desequilibrado y desbalanceado debido a la infiltración del humanismo pagano dentro de la iglesia, aunque muchos no lo puedan ver o no lo quieran aceptar. Es una realidad. Muchos entienden el evangelio con respecto a su relación con Dios e ir al cielo, pero no entienden o no tienen claridad acerca de las intenciones de Dios para esta vida y el avance de su reino en esta tierra. Este es un problema que tiene que ver con la cosmovisión. La iglesia, en un sentido general, ha tomado un camino dualista, es decir, una forma de entender la realidad de manera dualista. La gran mayoría de los verdaderos creyentes en el día de hoy tenemos una mentalidad dualista. Y ya más adelante vamos a hablar, sí, que lo vamos a hacer, vamos a hablar suficiente sobre el punto del dualismo. De momento solamente se los nombro. Pensemos primeramente en un país como Estados Unidos, donde el 85% de las personas se identifican como cristianas y una tercera parte proclama haber nacido de nuevo. Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica sabemos muy bien que se encuentra en un descenso moral acelerado, entre otros males. Pensemos también en otro lugar, en otro continente, en África. Las estadísticas misioneras para finales del siglo XX señalan a un continente africano que es 80% cristiano, fundamentalmente al sur del Sahara. En pocas palabras, África es el continente más evangelizado del mundo, el que más asistió a la iglesia para finales del siglo pasado. Y esto gracias a 200 años de esfuerzos misioneros. A pesar de esto, nos encontramos actualmente con alarmantes cifras de pobreza, elevadas tasas de enfermedad, de violencia, de corrupción,
de injusticia, de caos en general, de infidelidad en los matrimonios. Son muchos los problemas socioculturales, políticos, económicos que nosotros podemos encontrar allá. Y si nos vamos a la región latinoamericana, y podríamos decir nuestra región latinoamericana, bueno, es un caso bien parecido. Ha sido un gran campo de los misioneros durante los últimos 150 años. Hay locales evangélicos, y ustedes lo saben, en casi todas las ciudades y pueblos, toda Latinoamérica, a pesar de la alta evangelización que ha tenido, todavía se encuentra en un estado de gran subdesarrollo, altos índices de seguridad social, servicios públicos deficientes, pobreza, gobiernos corruptos y muchos países con gobiernos totalitarios, altos índices de inmoralidad, narcotráfico, prostitución, etc. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que falló aquí? ¿Qué fue lo que falló aquí? ¿Será que el evangelio falló en su poder transformador? ¿O será que el diablo es más fuerte cada día? Algo tiene que estar pasando. Podríamos decir que el proceso de evangelización, que todo el esfuerzo misionero ha sido un éxito. ¿O es que solo nos estamos dejando llevar por los números para decir que fue exitoso? ¿Se trata acaso de una gran comisión incompleta? Un conocido conferencista internacional, filósofo y reformador social, que acaba de estar en Perú esta semana, Vishal Mangalwadi, dijo recientemente algo bien interesante e importante en relación a Latinoamérica. Él dice lo siguiente: entre 1820 hasta 1960, Sudamérica fue golpeada por el humanismo secular. De la misma manera, bueno, lo fue África, Asia y Europa del Este. Fueron negativamente influenciados por esta corriente ideológica donde la palabra de Dios fue puesta a un lado para seguir ideologías hechas por el hombre. Aparte de esto, era evidente la estela de fracaso que trajeron consigo el paganismo, el catolicismo y la iluminación humanista, lo cual abrió la puerta de la región a las misiones protestantes norteamericanas en la segunda mitad del siglo XX. No vamos a dudar de las buenas intenciones de aquellos hermanos misioneros. Algo que los caracterizaba era que eran bastante piadosos, espirituales y muy diligentes. Sin embargo, el enfoque de ellos era básicamente salvar almas para el cielo, lo cual no negamos que lo hayan hecho. Pero por su visión corta, querían que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra durante el milenio, no ahora. Por lo tanto, conforme a esa visión mutilada, no podían enseñar a sus conversos a ser la sal y la luz de sus países, de sus comunidades en el tiempo presente, aquí y ahora. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Falló la palabra de Dios? ¿O es más bien algún problema con la cosmovisión de los misioneros, su manera de entender el evangelio y la gran comisión? La visión que aprendieron en sus iglesias locales. ¿Cuál de estas cosas pudo haber sido? Cito ahora a Landa Cope. Cito a Landa Cope, una misionera experimentada que tiene un maravilloso libro. Y ella se hace una interesante pregunta. ¿Cómo es que hoy en día nos ponemos a hablar con tanto entusiasmo y fervor del gran cambio sociocultural que produjo el evangelio en Europa, sobre todo en los países del norte y en Norteamérica en el siglo XVI, y pasar por alto que nada de esa realidad transformadora se haya experimentado en África y Latinoamérica? Bueno, muchos buscan explicaciones para estas dos realidades separadas por el tiempo, y son explicaciones muy alejadas de la realidad, porque tienen que ver con algo que ni ellos mismos entienden, porque están prisioneros de un paradigma. Y ya les hablaré de eso en otra sesión. ¿Cómo es eso de estar presos en un paradigma? Eso lo vamos a ver, mis hermanos, y es sumamente importante para nosotros. Yo podría extenderme mucho más en este examen del cristianismo de los últimos 2 siglos, pero poco a poco vamos a ir desarrollando esto.
De momento solo quiero dejar en sus mentes el hecho de que la iglesia cristiana desde el siglo XIX aproximadamente ha ido perdiendo la cosmovisión bíblica. Y es por eso que necesitamos urgentemente estudiar este tema. Un tema que lo podríamos ver como un medio para alcanzar un fin. El fin de ver un renacimiento cristiano en nuestro tiempo. Detrás de estos estudios de cosmovisión, lo que realmente hay es lo que algunos llaman la restauración del evangelio del reino, que fue aquel evangelio que Jesús y los apóstoles proclamaron. ¿Y qué implicó aquello que ocurrió hace 2000 años? El evangelio del reino que ellos proclamaron fue la intrépida y jubilosa declaración de que un nuevo orden había irrumpido en la experiencia humana con poder para limpiar, perdonar, renovar y reconciliar la vida entera con Dios en un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aquellos primeros cristianos encarnaron y proclamaron audazmente este evangelio, subvirtiendo un mundo torcido para Jesucristo. En nuestro tiempo actual, ese evangelio del reino que trajo Jesús ha sido sustituido, y óigase bien, por un evangelio falso e inadecuado. Un evangelio de paz y de bienestar personal. Un falso evangelio que colma a los creyentes con falsas seguridades acerca de su condición eterna y también los distrae en su búsqueda de la santidad, minimiza la vida disciplinada y obediente, promueve la idolatría del éxito material, redefine la misión evangelizadora de la iglesia y abandona los asuntos más trascendentes, culturales, sociales, en manos de los hijos del reino de las tinieblas. Por estas razones es que se necesita con urgencia un movimiento que restaure el evangelio del reino a las iglesias y al público en general. El cristianismo, mis hermanos, como una cosmovisión. Algo que nadie puede negar es el hecho de que los seres humanos fuimos creados para ser constructores de cultura. Dice Charles Colson que el fracaso más singular de la iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver al cristianismo como un sistema total de vida, como una cosmovisión. Al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, nosotros dejamos de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado. La emoción de ver el esplendor de Dios en la complejidad de la naturaleza, oír su voz en la ejecución de una gran sinfonía o detectar su carácter en la armonía de una comunidad bien organizada. Todos estos elementos que según Colson los cristianos contemporáneos dejamos de percibir reflejan la ausencia de un entendimiento de la realidad conforme a las categorías bíblicas. Tal vez tenemos mucho conocimiento bíblico y mucho conocimiento teológico sistemático, pero al no poder interpretar la realidad a través de las escrituras, no podemos transformar esa realidad y por lo tanto quedamos cortos respecto a la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados. Esta cita de Colson es muy interesante, muy interesante. Los creyentes deberíamos tener la capacidad de poder discernir la relación existente entre el creador y la armonía en su creación. Aquí Colson pone 3 ejemplos: la complejidad de la naturaleza, la ejecución de una sinfonía y una comunidad bien organizada, como pueden ver ustedes bien en la cita. Estas 3 cosas tienen sus regulaciones en la sabiduría de Dios, y el pueblo de Dios tiene el objetivo, tú y yo tenemos el objetivo de poder discernir esa sabiduría y aplicarla para que la gloria de Dios que se manifiesta en ese elemento creacional se pueda destacar, pueda brillar y se pueda dar a conocer. Lamentablemente, el cristianismo dualista de nuestros tiempos, un cristianismo simple e infantil, no pueden llegar a ese nivel de entendimiento. A lo largo de estos estudios, yo voy a estar dando ejemplos del poder de las cosmovisiones, porque este tema, hermanos, se aprende con ejemplos prácticos. Lo vas fijando. Cosas de la vida real que te han pasado a ti y a mí.
Y eso es muy importante para poder fijar este tipo de conocimiento. Y entonces estos ejemplos que yo les voy a dar del poder de las cosmovisiones, ustedes se van a dar cuenta cómo demuestran que sí ha habido una pérdida de la cosmovisión bíblica en diferentes grados. Bueno, y antes de pasar al siguiente punto, quiero compartirles gran parte de la bibliografía que se ha utilizado para elaborar este contenido programático y que de paso son las recomendaciones literarias pues, que les vamos a hacer para que ustedes puedan profundizar sobre este importantísimo y tan necesario tema para nosotros como creyentes individuales y para la salud de la iglesia. Entonces, tenemos Si Jesús fuera alcalde, de Bob Moffitt, otro Integridad intelectual, de Richard Ramsey. Tenemos luego una serie de libros maravillosos, ideales para escuela bíblica, la serie de libritos Estilo de vida del reino. Ahí escriben Darrell Miller, Scott Allen y Bob Moffitt. Ahí está estos primeros dos, Entre lo sagrado y secular, El plan singular de Dios. Luego tenemos El reino inconmovible de Dios, La cosmovisión del reino de Dios. Son bastante económicos. Bueno, dos tremendos libros con un tremendo autor, Darrell Miller. El primero, Discipulando las Naciones, y el segundo, Vida, Trabajo y Vocación, mis hermanos. Si hay un libro que recomiendo leer es este, Vida, Trabajo y Vocación. Cómprelo mañana mismo. Es un tronco de libro. Tenemos luego El modelo de transformación social del Antiguo Testamento, de Landa Cobb. Ya hicimos una cita de este libro. La creación recuperada, de Alvin Walters. Tremendo libro también. Cosmovisión cristiana, la visión transformadora, de Wash y Middleton. Muy bueno. Y ahora, ¿cómo viviremos? Extraordinario libro también, de Charles Colson y Nancy Pearcey. Y de la misma Nancy Pearcey, un libro que se ha vendido mucho, Verdad Total. Y un libro extraordinario también, el último que escribió Francis Schaeffer, El gran desastre evangélico. Tenemos también Discipulando las Naciones, de Stephen Perks. Eso lo voy a pasar yo por el grupo, alguno de estos libros. Verdad y Transformación, de Vishal Mangalwadi. Extraordinario libro, mis hermanos. Léanlo ya mismo. Y tenemos Conferencias sobre Calvinismo, de Abraham Kuyper, y Una mente cristiana, de Nicolás Lamé, entre otros más. Yo trataré de compartir algunos de estos libros con ustedes. Vamos a ver ahora nuestro primer punto, después de la introducción, y vamos a comenzar a adentrarnos en el mundo de la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Antes de estudiar el concepto de cosmovisión, vamos a considerar una premisa fundamental y que no se nos puede olvidar, y es que el cristianismo, como dice Charles Colson, es una cosmovisión, es decir, es una visión total del mundo, una perspectiva para toda la vida. Todo ser humano interpreta el mundo que le rodea de una manera particular, y por lo tanto cada persona tiene respuestas diferentes ante las circunstancias de la vida. No todos piensan igual en relación a la vida humana en general, en lo que es el significado del sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad social, la importancia de la familia. Lo que la gente cree sobre todas las cosas va a venir definido por la cosmovisión. Una buena analogía para definir cosmovisión serían un par de lentes o gafas. Las cosmovisiones precisamente funcionan como un par de lentes en la mente, de manera que esos lentes personales predisponen a la persona a ver e interpretar la realidad de una manera muy particular. Es decir, que determinan lo que se ve, no lo que está por verse. Entonces, la cosmovisión es la forma como vemos la vida. Son los espejos conceptuales que sirven de filtro a nuestra interpretación de la realidad. Si tú te pones unos lentes desenfocados,
no es que vas a dejar de ver, vas a ver. El problema es que vas a ver de una manera distorsionada. A nivel mental, esos lentes son la cosmovisión. Y todo ser humano tiene esos lentes. Y los cristales en ellos han sido puestos por la cultura. Veamos ahora algunas definiciones interesantes. Miguel Núñez, conocido por muchos, lo define como un sistema de valores y o presuposiciones a través del cual nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. No perdamos de vista que aquí en esta definición la palabra presuposiciones, subráyenla en esta definición, que más adelante la voy a abordar. Es muy importante. Darrow Miller da una definición funcional bien interesante. Dice, una cosmovisión o perspectiva del universo es un conjunto de suposiciones en las que se cree, consciente o inconscientemente, por fe, respecto a lo que se acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. Albert Wolters lo define como el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Todas las culturas humanas tienen una cosmovisión subyacente. Y es como la parte del iceberg que está debajo del agua, que es sumamente grande y profunda. La cultura que se ve es la parte del iceberg que está fuera del agua. Debajo del agua están las creencias y los valores. Y debajo de eso está la cosmovisión. En términos más sencillos, se podría decir que una cosmovisión es un conjunto de creencias que una persona considera verdaderas y por las que rige su vida. Darrow Miller compara la cosmovisión con un mapa en la mente que determina la dirección que se sigue y establece la guía a través de la vida. Veamos ahora una definición del hermano Luis Sena. La cosmovisión de una persona es el conjunto de presuposiciones que la persona utiliza para interpretar la vida, los eventos, las personas y las relaciones. Esa base de creencias que conforman esa visión del mundo, esa manera de interpretar la realidad, es lo que se llama cosmovisión. Es importante porque la cosmovisión forma el sentido común, el entendimiento, lo que se sabe que es así. En ese, lo que se sabe que es así o sentido común, lo que todo el mundo cree, hay una serie de mentiras que si no se examinan son operativas y controlan los valores y las conductas de las personas. Fíjense bien, este último punto que toca el hermano Luis Sena, el de las mentiras operativas, es bien importante, razón por la cual se hace tan necesario conocer bien el concepto de cosmovisión, aún para lo que es la salud existencial de la iglesia misma. Fíjense que volvemos a la palabra presuposiciones que les había comentado. Aquí está en esta definición. Y miremos un poco más en detalle esto. Según uno de los autores que le he recomendado, Nicolás Lamé, él es un hermano de Costa Rica y que escribió un interesante libro que fue el que les recomendé de Editorial Clear. Y es un libro que habla precisamente de la cosmovisión. Él dice que la presuposición es un axioma que uno sostiene religiosamente, es decir, por fe. Las presuposiciones son incuestionables porque son el fundamento y la premisa del pensamiento. Son anteriores a todo pensamiento racional. Son cosas que nosotros sabemos o creemos a priori, es decir, previo a la existencia, o más bien independiente de ella. La fe es una parte esencial de la vida humana y la cosmovisión que adoptaremos estará determinada por dónde pongamos nuestra fe. Agrega Lamé que estos principios pueden ser identificados
planteando ciertas preguntas trascendentales o existenciales que salen de la conciencia colectiva de toda la raza humana y que representan las presuposiciones básicas de toda cosmovisión. Todos los seres humanos se hacen las mismas preguntas, todos, y son las llamadas preguntas existenciales de la vida. Según las respuestas que se den a estas preguntas, se interpretará toda la vida de una manera consistente que lo abarca todo y se pondrá en evidencia la cosmovisión que tiene un grupo humano o una cultura. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, son preguntas básicas, como ¿existe o no existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? ¿O es que estamos solos en un universo impersonal? ¿Hay muchos dioses? Y si es así, ¿cómo son? ¿Cómo se relacionan con nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo debo yo entender el mundo natural que me rodea? ¿Tiene finalidad la historia o carece de sentido? ¿Avanza la historia hacia alguna parte? Y si es así, ¿hacia dónde? ¿Qué sucede después de mi muerte? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Resulta bien interesante cuando nosotros analizamos a las diferentes culturas que hay en el mundo, nos damos cuenta que las grandes preguntas de la vida son básicamente las mismas en todas ellas y en todo tiempo, en toda época. Sin embargo, las respuestas son las que van a variar grandemente. Esto es así porque se apoyan en distintos postulados acerca de la vida. Es decir, que las presuposiciones que se tienen varían mucho. Voy con un ejemplo para que lo podamos entender. En la cultura hinduista, en la India, existe la presuposición de que las personas que nacen mujeres es porque en la vida anterior fueron hombres. ¿Sí? Hombres que cometieron muchos errores, que pecaron mucho, que se portaron muy mal y como castigo en la vida presente, entonces nacen mujeres. Bueno, aquí también, ojo, estamos viendo otra presuposición particular que ellos tienen y es la creencia en la reencarnación. Para ellos ser mujer implica un gran sufrimiento. Por estas presuposiciones equivocadas y distorsionadas, pero que en esa cultura se dan por sentadas, porque se aceptan por fe, la vida de las mujeres en la India es muy degradante. ¿Cuál es el resultado? Bueno, es uno de los países con mayores índices de violaciones y violencia en contra de las mujeres, llegando al punto del asesinato y del infanticidio. Este es, mis hermanos, el poder de las cosmovisiones. Fíjense ustedes con este pequeño ejemplo cómo comenzamos a entender cómo funcionan las cosmovisiones. Vamos ahora a pasar al siguiente punto, donde vamos a examinar algunos detalles importantes sobre lo que son las cosmovisiones. Primero que nada, quisiera compartir con ustedes algunos sinónimos de la palabra o el concepto de cosmovisión, y los cuales nos ayudan bastante a captar este importante concepto. Nosotros muchas veces cuando trabajamos en esta área de la cosmovisión parecemos un disco rayado. Repetimos esa palabra cosmovisión cada 30 segundos. Pero hay muchas palabras, muchos sinónimos que se pueden usar. Tenemos varios, fíjense. Premisas religiosas, presuposición, infraestructura mental, ideología, paradigma, metanarrativa, perspectiva de la vida. Ese me gusta mucho. Fortalezas de la mente, muy interesante porque lo usa Pablo en una de sus epístolas. Concepción del mundo, forma de pensar, marco conceptual, entre otras. Bueno, también podríamos mencionar modelo mental del mundo, sistema de creencias sagrada, mapa mental del mundo, mentalidad, filosofía, idiosincrasia. Un autor, Paul Hiebert, en su libro Transformando las cosmovisiones, da una lista de 16 sinónimos. 16 sinónimos. Ahí están. Etos, espíritu de la época, cosmología, cosmos inferior, interior, perspectiva de la vida, ya lo dijimos, evento mundial, metáfora del mundo, orden mundial, teoría del mundo, hipótesis sobre el mundo, imagen del mundo, centro de la cultura, paradigma de raíz, subconsciente colectivo, subconsciente cultural
y estructura de plausibilidad. Al abordar el complejo estudio de la cosmovisión, es necesario tocar algunos puntos o detalles importantes sobre este tema y que serán de gran ayuda para su mejor entendimiento. Fíjense que este es un tema que es como una telaraña y tenemos que ir viendo todas las vertientes para ir formando en nuestra mente el concepto de cosmovisión. En primer lugar, las cosmovisiones son metarrelatos. Al igual que el hardware de una computadora, los seres humanos fueron diseñados por Dios para funcionar con un software, con un programa, el cual en el caso de los humanos es una narrativa, una gran historia. Todos los seres humanos obedecen a alguna narrativa, alguna historia, la cual condiciona sus pensamientos, sus afectos y sus acciones. Esta narrativa, sin la cual los seres humanos no pueden funcionar, es de naturaleza religiosa por diseño de Dios. Porque todos tienen un centro religioso que está lleno de alguna narrativa. Estas historias o metanarrativas son bien poderosas, ya que influyen en la manera en cómo la gente ve la realidad y en cómo viven. Con el paso del tiempo, estas historias colectivas crean la cultura en la cual los humanos se desarrollan. Un ser humano no puede funcionar sin una narrativa religiosa. Un ejemplo de esta realidad puede verse en muchas de las personas de la sociedad latinoamericana y que tienen una mentalidad fatalista, las cuales viven en estado de pobreza. Una gran parte de Latinoamérica vive en un gran estado de pobreza, ustedes lo saben. ¿Y por qué no mejoran? ¿Por qué no prosperan? Es un problema de cosmovisión, hermano. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque asumen que eso es así, que ellos han nacido pobres ya que sus abuelos y sus padres fueron pobres y que no hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Además, sus hijos también serán pobres. En segundo lugar, dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Cada ser humano va a ir formando su cosmovisión a lo largo de la vida por toda la influencia que tiene en su entorno. Nunca se verán dos cosmovisiones que sean exactamente iguales entre sí, así como tampoco dos individuos, aunque sí van a haber cosas en común. Veamos, por ejemplo, un caso muy particular, el caso de dos cristianos, uno de teología arminiana y otro de teología calvinista, donde se entiende que ambos tienen cabida dentro de la cosmovisión cristiana, son cristianos los dos, pero habrá con seguridad algunas diferencias doctrinales, sobre todo en la parte de soteriología, eso lo sabemos. Bueno, eso es un ejemplo, hay muchos más. En tercer lugar, las cosmovisiones explican las experiencias de la vida. La cosmovisión es un elemento fundamental que sirve de base y sustento para ayudar al ser humano al entendimiento del mundo de manera integral. Como ya dijimos, ayuda a responder esas preguntas existenciales de la vida. El punto de cuestión es si todas las cosmovisiones van a hacer eso, pero de manera coherente, y esto es fundamental, de manera coherente. Es decir, si proveen de una respuesta veraz a estas preguntas que todo ser humano se hace. En cuarto lugar, la cosmovisión se aprende del ambiente en el cual la persona crece. Los niños en sus primeras etapas comienzan a aprender no solo el idioma, no solo las costumbres, sino también las suposiciones, las premisas y los conceptos básicos de su familia y de su comunidad. Estos elementos, que son los que conforman toda cosmovisión, se absorben antes de que las personas tengan la capacidad de analizar y de evaluarla. Son suposiciones que simplemente se asumen, no se razonan. En quinto lugar, la cosmovisión de una persona configura su vida y su cultura. La cosmovisión moldea los valores y el comportamiento de una persona. Y ese comportamiento tiene consecuencias en su vida a nivel familiar y a nivel social. Cada cosmovisión crea historias culturales diferentes y produce distintos valores, los cuales
en su respectivo momento, llevan a estilos de vida que van a afectar a personas, a culturas, a naciones y a la misma historia. La cosmovisión va a determinar la clase de nación que se va a construir. Aquí es importante que se aborden dos puntos vitales. El primero es el hecho de que las ideas tienen consecuencias y el segundo relacionado a la difusión de estas ideas. Veamos primero, las ideas tienen consecuencias. Creo que muchos han escuchado esta frase. Como una buena ilustración para poder entender la gran importancia que tienen las cosmovisiones en una sociedad, veamos en conjunto lo que sería un árbol con todas sus partes. Las creencias son como las raíces, lo que se cree que es la verdad, y esa es la cosmovisión. Los valores son como el tronco, es decir, lo que se cree que es bueno, lo que se cree que es malo, lo que creemos que es feo, lo que creemos que es hermoso. Los comportamientos son como las ramas y brotan de los valores. Y las consecuencias son como el fruto y que es el resultado del comportamiento. ¿Se podría cambiar el fruto de un árbol simplemente quitándole el fruto? Obviamente que no. Se tendría que hacer un cambio en las raíces. Charles Colson nuevamente comenta que lo que informa a la mente enciende la imaginación, mueve el corazón y da forma a una cultura son las grandes ideas. Para poder cambiar las consecuencias de un sistema de creencias, hay que cambiar sus creencias. Eso mismo lo enseñó con la analogía del árbol bueno y del árbol malo. Un ejemplo sería la creencia en algunas culturas animistas donde dan por sentado que los hombres son superiores a las mujeres. Ya lo vimos. El valor resultante es el de la superioridad masculina, lo cual va a causar que los hombres se comporten de cierta manera y las mujeres de otra. En las mujeres, sumisión total. Y los hombres, machismo y violencia. Violencia contra la mujer. Ya hicimos referencia entonces en esto a la India, pues ya dimos ese ejemplo, y que se da en muchas culturas, no solamente en la India, en África se da bastante y otras culturas también. Estos comportamientos evidentemente tienen consecuencias. En países con esta creencia hay una alta tasa de mujeres asesinadas, como ya les había comentado. Las cosmovisiones contaminadas y basadas en la mentira producen consecuencias destructivas, las cuales afectan la vida del individuo y de las personas que le rodean, lo cual es razón suficiente para examinar cada uno su cosmovisión. Con esto en mente, es importante entender que las ideas no se quedan estáticas, sino que avanzan. Vamos a ver este punto de una manera breve, porque más adelante lo quiero desarrollar más ampliamente, es decir, en otra sesión, otro sábado. Se trata entonces del avance de las ideas. Y ya tenemos bien claro que las ideas en una determinada sociedad son las que van a construir la cosmovisión, le van a dar su forma final. Las cosmovisiones son bien poderosas y estas se pueden extender de tres formas diferentes, tal y como se puede ver en las escrituras. En primer lugar, se difunden horizontalmente o geográficamente alrededor del mundo. Se tiene el ejemplo de Jesús después de su resurrección, cuando les dijo a sus discípulos que ellos serían sus testigos, llevando su cosmovisión del reino a la comunidad, a la nación y hasta los confines del mundo. Hechos 1:8. Las ideas también se difunden de otra manera, de generación en generación, a través del tiempo. Por medio de Moisés se puede ver cómo Dios enseñó a su nación santa a transmitir sus mandamientos, estatutos y decretos de generación en generación. La tercera forma, como se propagan las ideas, es de manera vertical. ¿Y cómo lo hacen? Penetrando sociedades, afectando individuos, afectando culturas, naciones y a la misma historia.
Esto se evidencia a través de la gran comisión dada por el Señor a su iglesia de todos los tiempos. La iglesia, hermano, y oigan bien esta cita de Luis Sena, la iglesia es llamada a ser el cuerpo de Cristo en la tierra, con la meta de discipular a las naciones, funcionando como testigos de la presencia del reino de Dios en la tierra, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, hasta aquí el quinto punto, donde dijimos que la cosmovisión es la que moldea los valores y el comportamiento de una persona, y que ese comportamiento entonces tiene consecuencias en su vida a nivel familiar y a nivel social. En este punto vimos que las ideas tienen consecuencias y que estas ideas avanzan geográficamente, lo hacen a través del tiempo y lo hacen también verticalmente, penetrando culturas. Y ya profundizaremos más en esto por lo importante que es para nuestro tema. Acuérdense bien de esta profundización vertical. Esto para nosotros es muy, pero muy importante. Ahora solo lo nombro. Ya nosotros luego vamos a desarrollar mejor esto. En sexto lugar, hay que considerar el papel de la religión en una cosmovisión. Es bien importante al momento de que desarrollemos el concepto cosmovisión, el papel que juega la religión. El hombre es adorador por diseño y Dios ha puesto la semilla de la religión en su corazón, como decía Calvino, para que éste pudiera adorarle y disfrutar de su comunión con él. El ser humano está diseñado de esa manera. La cosmovisión de cada persona es la forma de su religión, bien sea para sujetarse a Dios o para rebelarse contra él. La religión no es parte de la cosmovisión, sino su sustancia, su fundamento. Le da forma concreta a la cosmovisión y esta le da forma concreta a la práctica de la vida humana. Una cosmovisión no es una mera filosofía. Es en el fondo el fundamento de toda filosofía. Tampoco es una religión, aunque es religiosa, sino más bien el producto de la religión. Para que podamos ir fijando esta idea tan importante, es necesario que vayamos estudiando el significado de algunas palabras que vamos a ir utilizando en todas las sesiones. Ya hemos visto que hay una estrecha relación entre la cosmovisión y la cultura, de acuerdo a cómo un grupo social determinado conciba la realidad, va a crear una cultura. Aquí podemos ver que la moderna asunción materialista interpreta la cultura como la suma de formas de vida de un grupo étnico. Pero eso contrasta con lo que realmente es la cultura. El teólogo Henry Van Til establece de una manera clara y concisa que cultura es religión exteriorizada. Es una frase muy conocida de Henry Van Til. Cultura es religión expresada, exteriorizada. Cultura está estrechamente relacionada con las palabras cultivar y culto. Escúchese bien, cultivar y culto. La raíz de estas tres palabras es la misma y significa cuidado, adoración, honra y veneración. En el fondo, una cultura es entonces la manifestación del culto de un pueblo o de su religión cívica. Es un reflejo del Dios que adora, de manera que el culto conduce a la cultura, lo cual a su vez determina la clase de sociedad y de nación que se pretende edificar. Si un pueblo, y escuchen bien este ejemplo, si un pueblo adora a una deidad caprichosa que puede ser sobornada, tal como ocurre con el animismo oriental, entonces se instaura una cultura de corrupción en la que el soborno pasa a formar parte de la vida común, lo cual se va a manifestar en las empresas, en las economías, los gobiernos y sistemas judiciales, que finalmente llevará al empobrecimiento material y espiritual de las naciones. Fíjense lo importante que es esto, hermano. Pero en el transcurso del desarrollo de todo el contenido que tenemos por delante, lo vamos a ir entendiendo mejor, poco a poco. Para terminar aquí, tenemos un séptimo punto y que se refiere a la necesidad de una cosmovisión. Por lo que hemos venido desarrollando hasta aquí,
No podemos negar que todos los seres humanos no solo tienen una cosmovisión, sino que además la necesitan tener, porque hay una necesidad humana cuádruple, tal como lo indica un autor. Todo ser humano tiene la necesidad de tener unidad, de unificar sus pensamientos con el resto de la vida. Necesidad de definir cuál es el sumo bien y el máximo bien que le da valor y propósito a todo lo demás en su vida. Necesidad de tener una guía para sus pensamientos y la necesidad de tener una guía para la acción. Entonces, esto es lo que tiene que ver con este punto, la necesidad de una cosmovisión. Yo lo que quiero que entiendan es que no es algo opcional. Es decir, un ser humano tiene corazón, un ser humano tiene cabeza, si no, no puede andar. Un ser humano tiene sangre en las venas, un ser humano tiene una cosmovisión. Es decir, es parte de su ser. Dios nos creó así. Entonces, bueno, hasta aquí, esta parte donde hemos visto algunas observaciones importantes sobre cosmovisión. En resumen, hemos dicho, primero, las cosmovisiones son metarrelatos. Segundo lugar, dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Tercero, las cosmovisiones explican las experiencias de la vida. Cuarto lugar, la cosmovisión se aprende del ambiente en el cual la persona crece. Quinto lugar, la cosmovisión de una persona configura su vida y su cultura. Y aquí vimos el hecho de que las ideas tienen consecuencias y vimos también lo que es el avance de esas ideas. En sexto lugar, vimos el papel de la religión en una cosmovisión y finalmente, en séptimo lugar, dejamos bien clara la idea de la necesidad que tiene todo ser humano de tener una cosmovisión. Nuestro siguiente punto nos va a ayudar mucho más a entender bien el concepto de cosmovisión, que es el objetivo mío en este día. Pero antes de seguir, vamos a tomar un breve descanso.